La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que la economía, su bolsillo, su capacidad de compra? Y nos acompaña hoy el licenciado Jesús Geraldo Martínez, es un economista de larga data, a pesar de su juventud, con mucha experiencia en el sector financiero y fue gerente de la Superintendencia de Bancos. Buenos días. Buenos días, Ramón. Geraldo. Buenos días, Jacqueline. Siempre Buenos muy días. honrado de estar con ustedes acá. Gracias. Además, es miembro del Consejo de Administración de un banco, que no puedo decir el nombre. Jesús Geraldo, Trump va a ser noticia cada día. Y si bien todavía él no ha aplicado todo lo que ha dicho, sino que ha tomado algunas medidas, el tema de los aranceles, las deportaciones, y ahora, como vemos, lo esperado de que la Reserva Federal iba a hacer una pausa hasta esperar a ver si habrán impactos inflacionarios. ¿Cuáles son los impactos de las políticas hasta ahora de Donald Trump en la República Dominicana? Mira, lo que Donald Trump está haciendo fueron su promesa de campaña que le está llevando a cabo. Por eso ganó contundentemente. Un plan masivo de deportaciones, donde se estima que hay alrededor de 11 millones de personas ilegales en los Estados Unidos, de los cuales se estima que hay 200.000 dominicanos, y básicamente en la ciudad de Nueva York, concentrado. Un plan de aranceles que todavía no se ha manifestado, de 25% de aranceles para las importaciones de México, para las importaciones de Canadá, pero eso es lo que busca negociar el Tratado de Libre Comercio que hay entre esos tres países. Y aranceles que van, que primero de un 25% para China, y ya se está hablando de un 10%. Y aranceles generalizados para aquellos países donde Estados Unidos tenga déficit comercial. Ahora, pero también que no se ha hablado, y es una promesa de campaña que Donald Trump va a llevar, es una reducción de los impuestos para las empresas de un 21% a un 15%, para las personas también, pero también la creación de un servicio externo de impuestos, donde va a ir, donde está diciendo ya que las empresas que están en el resto del mundo estadounidense de capital van a tener que pagar impuestos en Estados Unidos también de esas ganancias, lo que puede crear una complicación en los sistemas fiscales tributarios de los países por un tema de doble tributación. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué efecto tiene esto y por qué la FED, como tú has señalado, pausó la tasa de interés? El Fondo Monetario y el Banco Mundial en esta semana salieron, revisaron todas sus proyecciones que tenían para el 2025. El Fondo Monetario, ese es el titular que está ahí: crecimientos dispares bajo incertidumbre, en un escenario de incertidumbre. Y el Banco Mundial dice, habrá crecimiento hacia la baja que no serán sostenibles para el desarrollo de las economías de los países. Así sale el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué? Porque ¿qué van a traer las deportaciones? Y van a ser dispares e inciertos para los diferentes países. En el caso de México, ellos quizás van a salir mucho más afectados porque gran parte de esos trabajadores son trabajadores agrícolas. Entonces, el efecto inmediato en Estados Unidos va a poder hacer que se va a escasear la mano de obra a nivel agrícola, va a aumentar el precio y eso puede provocar presiones inflacionarias. Yo vi en las redes que estaban mostrando construcciones enteras paralizadas. Construcciones enteras paralizadas. Es lo mismo que acá, que si en República Dominicana nosotros decidimos, fíjense que se dijo que íbamos a deportar más de 10.000 haitianos semanales, pero eso se paró porque eso iba a parar el sector construcción, iba a parar el sector agrícola. Igual en República Dominicana puede pasar en Estados Unidos con el tema de los mexicanos, que hay una carga y el costo de la mano de obra es un 20 a un 30%. O sea, tú vas a elevar el costo de esa mano de obra porque al final los ilegales de alguna forma u otra tienen una contribución en las economías de los diferentes países del mundo. Ahora, los aranceles, en caso de que Trump decida aplicar un 25% de aranceles a las importaciones de México y a las importaciones de Canadá y a las importaciones de China, que es su principal socio comercial, claramente eso es lo que va a provocar presiones inflacionarias para los Estados Unidos. Entonces, fíjate por las dos vías, por la vía de las deportaciones,
por las vías de los aranceles, y cuando tú vienes ahora por el lado de tú devolverle una mayor capacidad de pago a las personas, de ingresos disponibles y a las empresas, eso también te puede provocar presiones inflacionarias. Pero eso compensaría, Jesús Geraldo, es decir, la baja de impuestos a empresas y a personas físicas, ¿compensaría la inflación que puede provocar el hecho de esas deportaciones, la escasez de mano de obra y la inflación por los productos que ingresen con los aranceles de esos países antes mencionados? Esa es la apuesta de Donald Trump. La apuesta de Donald Trump es que, mira, esas empresas que están produciendo en China, que están produciendo en México, que están produciendo en Canadá, vengan para acá que yo le voy a bajar los impuestos de un 21 a un 15%. O si no, yo le voy a crear, las personas, se va a crear más empleo, se va a elevar el salario de los empleos, y esos ingresos disponibles puede hacer que compense a las personas. Para su vez eso incrementa la demanda y puede ser inflacionario. Claro, entonces por eso, y todavía no hemos entrado a los efectos de República Dominicana, porque uno puede decir, bueno, las remesas van a caer, no necesariamente, eso es marginal, porque deportar 200,000 dominicanos no están todos localizados. El plan de Trump es deportar 11 millones de personas ilegales. Si es que llega a hacerlo. Es decir, se requiere una logística, tanto judicial que debe ordenar, y también de aviones, eso no es tan fácil así. No, y es demasiadas personas. Entonces, a nivel de los impactos en las reservas, en las remesas, eso puede ser marginal para la República Dominicana, porque si bien es cierto, los deportados, Estados Unidos está en todo su derecho, ahí los dominicanos que están legalmente van a tener una mayor disponibilidad de ingresos que le va a venir por créditos fiscales, por créditos fiscales a los jubilados, por créditos fiscales de diferentes formas. Entonces eso va a crear mayores ingresos disponibles para los dominicanos. Entonces, pero por el lado también, esas presiones inflacionarias, ¿qué hizo Jerome Powell, como tú señalaste ayer? Ante ese escenario incierto que puede provocar inflación, la principal función de un banco central es la estabilidad de los precios internos de la economía. Entonces, esas tasas de interés de política monetaria que van descendiendo en Estados Unidos ya se pararon y se van a parar, porque hasta que no se vea realmente cuáles son las medidas efectivas en este escenario, la Reserva Federal no va a poder seguir bajando las tasas de interés. Y eso sí le va a pegar a la República Dominicana. ¿Por qué? Le va a pegar a la República Dominicana porque si tú vienes, hay unos diferenciales de tasa de interés entre el Banco Central, la política monetaria de acá, de 5.75 y 4.5, entonces tú no es una brecha muy pequeña. Una brecha muy pequeña. Entonces el Banco Central ya no puede seguir bajando la tasa de interés, porque si no va a tener capitales que se van a ir hacia afuera. Ese diferencial de tasa de interés que representa el riesgo cambiario de un país, el riesgo país, entonces no se puede estrechar más. Entonces, el Banco Central de la República Dominicana, que venía bajando su tasa de interés de política monetaria y que no se reflejó en la tasa de interés activa ni pasiva de no los se ha bancos, reflejado todavía. No se ha reflejado porque uno ve las estadísticas. Yo estuve mirando las estadísticas en esta semana, hasta el 23, y cuando uno compara 2024 con todos los meses de enero a diciembre y las ve por las estructuras de 30, 60, 90 días hasta 360 días, las tasas de interés no reflejaron esas caídas esa reducción que hizo el Banco Central a nivel de la política monetaria. Pero la gente dice, bueno, pero ¿por qué no pasó eso? Es un tema de oferta y demanda. Es decir, de oferta y demanda. Si el Banco Central, por otro lado, inyectó para mantener la estabilidad del tipo de cambio 2.150 millones de dólares, y ahí hay un informe del Banco Central que el efecto neto fueron 80,000 millones de pesos menos. Es decir, por un lado el Banco Central le estaba bajando la tasa de interés de política monetaria, pero por otro lado estaba interviniendo el mercado de divisas para mantener una estabilidad relativa del tipo de cambio. Entonces, el Banco Central, ante esta decisión de la Reserva Federal, la tiene más difícil ahora. Y los propios bancos ahora van a decidir mantener la tasa de interés activa en los niveles que están. Es decir, aquellas personas que estaban esperando que iban a bajar la tasa de interés, por el momento no van a bajar, porque la primera señal... O que la pasiva vaya a subir. No, las pasivas se van a mantener igual, porque también hay una presión. Si la gente le pagan pasivas menor, ¿qué es lo que va a hacer? Ante las presiones que tiene el tipo de cambio también, porque ayer el tipo de cambio saltó a 62,30.
en el mercado de los agentes de cambio. Y una cosa es lo que te ponen en pantalla, pero hasta un tope. Entonces, el Banco Central ahora tiene que jugársela con la tasa de interés para mantener esa inflación acotada. ¿Qué es lo que Y está el tipo de cambio que no siga y subiendo. el tipo de cambio. Y no puede seguir perdiendo reservas internacionales. No puede seguir perdiendo reservas internacionales. Entonces, por ahí, ¿cómo se traduce eso? Mayores tasas de interés para la República Dominicana o en esos niveles que están. Que ese crecimiento que se esperaba a nivel económico de un 5%, ya no es. De hecho, en el programa monetario... Es decir, las proyecciones con este escenario internacional cambian para la República Dominicana, las proyecciones de crecimiento. Cambian para todo el mundo, no solamente este para la caso, República para el Dominicana, de un 5% ya está en 4.5%. Todos los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, el Banco Interamericano, han ajustado las proyecciones de crecimiento para todos los países hacia la baja. En Estados Unidos de 2.3 a 2.0. En China de 5% a 4.5%. Rusia, que también entra en este juego, de 3.3% a 2.2%. La zona euro sale más favorecida porque ellos van a quizá más alinearse más en su comercio. Y Japón son los únicos dos, la zona euro y Japón, los que salen más favorecidos a nivel de crecimiento ante este escenario que se está promoviendo desde Estados Unidos, el cual es incierto y no se puede definir cuáles van a ser los impactos. Por lo menos tú puedes decir, pudiera ocasionar esto, pero no podemos decir, bueno, República Dominicana puede salir favorecida en esos escenarios de esos aranceles, de esa guerra arancelaria que se pudiera producir o de políticas comerciales. ¿Por qué? Porque el 85% de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos. Bien, y eso, la zona si franca. no nos ponen arancel. Pero lo que sucede es que nosotros somos, dentro de los 12 socios comerciales principales de Estados Unidos del mundo, Estados Unidos, la República Dominicana es el número 12. Pero Estados Unidos tiene una balanza de superávit con República Dominicana. Es decir, fíjense que lo que Estados Unidos está diciendo, Trump, es aquellos países donde yo la tengo balanza es diferente. Es déficit, donde yo importo más que lo que yo puedo exportar. Porque hay que recordar que República Dominicana tiene 28 mil millones de importaciones, de los cuales 5 mil millones son importaciones de petróleo y 23 mil millones son de insumos, de diferentes productos, y solamente apenas exporta 13 mil millones, incluyendo zona franca. Y hay un déficit de 10 mil millones que se cubre con la balanza de servicio, con el turismo. ¿Cuál debería ser la apuesta de República Dominicana? El sector turismo, la zona franca y desarrollar la manufactura local, porque eso va a aprovechar, porque si los productos de China, de México, de Canadá se ponen más caros y República Dominicana no tiene esos aranceles, hay una oportunidad que puede aprovechar la República Dominicana. Ahora, Vamos a una breve pausa, porque esta conversación está interesante y tenemos todavía muchos elementos que tratar del impacto de las medidas en los Estados Unidos en la economía dominicana. continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Jesús Gerardo Martínez. Él es economista y fue gerente de la Superintendencia de Bancos. En medio del panorama que está viviendo los Estados Unidos, los países están mirando, incluyendo instituciones del propio Estados Unidos, como que han hecho una pausa para ver cómo viene la situación y cómo va a afectar o cómo va a favorecer a determinados sectores. En el caso de la República Dominicana, que estamos viendo cómo desde ya se están revisando ayudas que se dan al país para diferentes programas. Y hay que ver el tema de los aranceles, de las deportaciones y otros aspectos más con respecto a la reserva de Estados Unidos, con lo que explicabas anteriormente por el tema de las tasas de interés. En medio de este panorama, en la República Dominicana, Jesús Geraldo, procede un aumento de salario de un 20%, no sectorizado, como ha dicho el presidente Luis Abinader. Bueno, lo primero que eso suena muy bonito y cualquier persona que tenga eso me pareció quizá una postura de campaña, porque un 20%... Es decir, populista. Populista, porque un aumento de un 20% al salario mínimo que está en no sectorizado alrededor de los 25 mil pesos, llevarlo a 29 mil pesos, cuando
casi el 70% de la población dominicana gana menos de 30,000 pesos, que va a tener que provocar otro aumento a nivel de escala hacia arriba, hacia las demás escalas, porque tú no vas a pegar el que está ganando 25 con el que está ganando 29, también debe aumentarle en esa misma proporción. ¿Qué es lo que va a suceder con eso? Eso no lo aguanta el tejido empresarial, el tejido de la producción dominicana, porque si los costos van entre un 20 a un 35%, ¿qué es lo que va a provocar? Es una inflación generalizada en la República Dominicana, pero también va a provocar desempleo. Donde sí, yo tenía, el cierre donde yo tenía 4 empresas. personas, yo voy a reducir una persona y una persona la voy a mandar para su casa. Y entonces... Pero si yo tengo menos empleo, tengo inflación, eso me puede provocar una mayor producción, un menor crecimiento a nivel de la economía. Entonces, eso hay que sopesarlo muy bien, y es como los salarios a nivel de economía no se aumentan porque yo quiero aumentar un 20%. Hay que revisar cuál ha sido la productividad a nivel del país, cuál ha sido la inflación que ha señalado el Banco Central, y en función a la productividad del sector de la economía dominicana es que se deberían ajustar los salarios. Claro, usted me pregunta a mí como economista, yo digo, yo estoy a favor de un aumento salarial a nivel en la República Dominicana, pero entiendo que un 20% o un 30%, como están pidiendo los sindicalistas ahora, es desproporcional. De hecho, ni el propio gobierno pudiera aumentar un 20% a los salarios públicos, es decir, porque eso le significaría algunos 30,000 o 40,000 millones, casi un tercio de lo que se propondría, se estaba proponiéndose recaudar para la reforma fiscal. Es decir, el propio gobierno no pudiera aumentar eso a los empleados públicos, entonces mucho menos lo puede hacer el sector privado. Claro, es necesario, pero debería ser gradual. Un 20% no lo aguantaría el tejido empresarial, porque eso provocaría una inflación masiva en la República Dominicana y sería otro factor que tendría que luchar el Banco Central, porque ya no solamente los factores externos, sino los factores internos que van a venir por el aumento del costo de la mano de obra. Eso, Geraldo, cuando con la pandemia se vio el tema de las cadenas de suministro, más la guerra comercial con China, que Trump va a dar un estímulo con menos impuestos, porque es lo que quiere, que se relocalice Estados Unidos. Cuando todo eso comenzó, había muchas esperanzas con el llamado nearshoring, sí, del cual solamente se ha beneficiado básicamente México y en menor medida Costa Rica. Pero aquí ha desfilado muchísima gente que ha hablado de los beneficios para la República Dominicana. Y uno se pregunta, con esa política de Trump de que haya relocalización, pero allá, ¿podríamos nosotros beneficiarnos del nearshoring? Mira, es muy probable siempre y cuando los aranceles que le pongan a China sean bien altos. Y eso va a beneficiar a la República Dominicana, de que empresas vengan a localizarse acá para uno poder exportar con mejores condiciones hacia los Estados Unidos. Y es una realidad que tiene. Ahora, aquí también tenemos que saber qué es lo que se importa desde China. Es tecnología, es temas farmacéuticos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Trump? Mira, la tecnología. Es acero, que también nosotros tenemos producción. Entonces, ¿tiene República Dominicana los recursos humanos suficientes para competir en esos sectores que quiere Trump, de empresas que se vayan a instalar? Entonces, es una realidad. El tema está la competencia de los recursos humanos en la República Dominicana, de los empleos, de la calidad de los empleos. Por eso vemos que la concentración de nosotros está en servicios, está en zona franca y está básicamente en agroindustria y en exportaciones de productos agrícolas primarios. Entonces, la República Dominicana tendría que prepararse a eso, y para eso habría que fortalecer el ITLA, para tú tener, óyeme, y el Infotep, para tú tener una mejor calidad de los empleados que se puedan aprovechar de esas empresas. Porque lo básico lo tenemos a nivel de los recursos humanos, que son primarios, a nivel de sus habilidades, pero son otro tipo de recursos para uno poder beneficiarse de eso. Jesús Geraldo, la disminución de las reservas del país del 2023 al 2024, de 15,000 millones a 13,000 millones. ¿Te merece algún comentario y el impacto de eso? Bueno, mira, hay que tener en cuenta que las reservas crecen de un banco central, el Banco Central comprando peso, es decir, porque es un mecanismo de política monetaria. Ahora,
y tuvieron en su momento en el 2023 16 mil millones, que fue el pico más alto, y ahora están en 13.382 millones. Mi opinión de eso es que el Banco Central, en aras de mantener una estabilidad de los precios en 3.35 y que la depreciación del tipo de cambio no haya sido mayor, que fue en el año 2024 de un 5%, intervino en el mercado de divisas. Y claramente el Banco Central... ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Mantener esa tasa de interés y luego en el periodo después de finales de febrero empezar una política de acumulación nuevamente de dólares, porque la demanda de dólares a partir del mes de marzo cae entonces a nivel del mercado, porque ya los importadores no necesitan y la economía entra en un ciclo mucho más suave. Entonces ahí puede el Banco Central nuevamente recuperar los dólares, que no que ha perdido, porque no es una cuestión, es un mecanismo de que tú compras y luego tú vendes para estabilizar el mercado cambiario. Y la preocupación, si el tipo de cambio debe ser una preocupación para los economistas. No, si ustedes ven, el tipo de cambio se depreció en el 2024 en un 5%, pero en el 2019 en un 5.3%. Y nadie dijo nada, que fue, todavía no estábamos en pandemia. Y luego en pandemia, en el 2020, un 10%, y la gente se quedó tranquila. Bien. Y bueno, que ahora ha sido muy fuerte porque fue como de octubre a diciembre. Fue. Por un tema de que si hay muchos pesos, recuerden las intervenciones que el banco, las inyecciones que dio el Banco Central a la banca, esos muchos pesos, todos esos pesos terminan buscando dólares. Si nosotros vemos, hemos dicho acá, que la República Dominicana importa 23 mil millones de dólares. Claro, no debe ser un tema de preocupación cuando uno ve que la República Dominicana le ingresan 43 mil millones de dólares. Por la vía de remesa, 10.800 millones, por la vía de las exportaciones, 13 mil millones, por la vía de la inversión extranjera directa, más de 4.600 millones, por la vía de turismo, alrededor de 11 mil millones de dólares. Entonces, el Banco Central va a jugar con su mecanismo. Para mí no debería ser un punto de preocupación de ese tema, porque simplemente parte de los mecanismos para mantener la estabilidad de los precios de la economía. Un área que tú manejas, el área de la banca. La banca le fue muy bien en el año 2024, rentabilidad, patrimonio, morosidad, etcétera, etcétera. ¿Se va a replicar eso en el año 2025? Mira, la banca es de los sectores que le ha ido sostenidamente muy bien en los últimos 10, 20 años después de la crisis, que se estabilizó todo después de la crisis bancaria, porque ha sido el sector que más ha madurado. Mis proyecciones son, y siempre si suben las tasas de interés con un menor número de clientes va a generar quizás la misma rentabilidad. Claro, se le puede deteriorar el portafolio, pero los bancos tienen provisiones que superan el 300% de cada peso vencido, es decir, que pueden amortiguar cualquier tipo de deterioro de cartera de crédito. Pero que la morosidad está bajísima. Sí, la morosidad normal, pero la estresada ha aumentado un poquito más, que ya incluye los créditos castigados y otro tipo de clasificaciones de deterioro de cartera. Entonces, la banca sí le va a ir muy bien como quiera. Es decir, yo recuerdo que una persona me dijo, mira, a los bancos le va muy bien o cuando prestan mucho o cuando la tasa de interés tan elevada. Que hay también un componente de tesorería. Porque hay un componente de tesorería. Entonces, y usted dirá, bueno, pero es un sector que le va bien. A todo el mundo le conviene que a los bancos le vaya bien. Yo no pondría mi dinero en un banco que no le vaya bien. El banco tiene que mostrar rentabilidad. Claro. Yo siempre he dicho que es de los pocos sectores que declara lo que ganó. No, y no solamente eso, y es bueno que el público lo sepa. Es de los sectores que tiene una mayor carga impositiva en la República Dominicana, porque paga un 27% de cada 100 pesos que se gana un banco, incluyendo el Banco de Reserva también, paga 27% de impuestos. Es decir, que la gente tiene que saber que cuando un banco dice me gané 10 millones, va a pagar 100 millones, 1.000 millones, va a pagar un 27%, pero también cuando el gobierno tiene déficit, a lo primero que llama es a los bancos para que le den adelantos fiscales de pago de esto.
Jesús Geraldo, pregunta a un amigo televidente que si eres partidario de que el dólar flote de acuerdo al mercado o si requiere una mayor intervención de las autoridades. Yo pienso que el dólar debe seguir flotando con una administración, que en economía se le dice a una administración sucia, que el banco intervenga en el mercado conforme a su meta de inflación que tiene. Es decir, porque si nosotros dejamos flotar el tipo de cambio libremente con ese nivel de reserva, no lo aguanta. No lo aguanta el país, no lo aguanta la República Dominicana. Es decir, yo soy partidario de que... hay economistas que sí, que dicen que se debe dejar. Bueno, porque mercado. Esos economistas quizá una cosa que lo digan así, otra cosa cuando estén en el puesto. No es decir porque tú lo puedes decir, pero entonces tú vas a provocar una inflación y se van los 13,000 y pico de millones inmediatamente, van a ir a buscar. Entonces, yo creo que eso debe seguirse manejando como se ha manejado, eso, porque hay que tener en cuenta que nosotros tenemos ese miedo del 2003, de cuando la crisis bancaria, cuando se fue el tipo de cambio a unos niveles impredecibles. Ya todo el mundo sabe lo que le costó al país esa depreciación del tipo de cambio. Entonces esas son cosas que no deben repetirse en la República Dominicana nunca más. Jesús Geraldo, los retos económicos de la República Dominicana para el 2025, para seguir teniendo o para aspirar mejorar nuestra economía y seguir teniendo una economía saludable. Mira, el primer reto tiene que empezar con el gobierno. Yo creo que el presidente en el febrero debe retomar el proyecto de la reforma fiscal, quizá no algo tan agresivo como la que se propuso, sino algo mucho más moderado y sobre todo en este escenario incierto. El gobierno necesita más ingresos, como tú señalabas, básicamente 298,000 millones de pesos. O gastar menos, Jesús Geraldo. Tiene que mejorar la calidad del gasto. No gasta menos, mejorar la calidad. Mejorar la calidad. ¿Qué es lo que le ha señalado el Fondo Monetario? No se trata de gastar menos, se trata de mejorar la calidad de ese gasto público. Porque fíjense, todavía están quedando los bonos de Navidad. Sí, no, hay 400,000 que no se han entregado hace una semana. Yo creo que esos programas de que para ti, para mí, el cariñito, esos programas esas transferencias hay que eliminarlas y mejorar y focalizarlas verdaderamente en las personas que las necesitan. Tú no le puedes estar diciendo al mundo que el nivel de pobreza bajó a un 19% en la República Dominicana, que son 1.900.000 personas, pero está dando ayuda a 5 millones de personas. Entonces eso como que no cuadra, que es el 50% de la población. Entonces, tenemos un 19% de pobreza, que son 1.900.000 pobres, pero no le podemos. Entonces, ahí hay un diferencial de un dinero que se está yendo a gente que no lo necesita, conforme a los propios números del gobierno. Ahora, esa es lo primero. Luego el gobierno debe mejorar la inversión en infraestructura, que es lo que va a permitir el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Cuando uno camina hacia 9, tú no ves obra, entonces se requieren mayores inversiones del gobierno y por eso es importante. Tenemos el menor nivel de inversión, de gasto capital históricamente, y como tú señalabas, también tenemos los mayores niveles de deuda también que se corresponden. Entonces, ahí hay que trabajar la parte de la política fiscal y el Banco Central seguir creando las condiciones para que haya estabilidad macroeconómica. Claro, yo soy partidario de un aumento salarial gradual en los diferentes sectores de la economía, no solamente en el no sectorizado, porque hay que devolverle la capacidad, el poder adquisitivo a la población. Pero hay que hacer que las empresas sean más rentables, porque estamos partiendo de que las empresas son más rentables. Pero hay que hacer que las empresas son más rentables, pero ahí están los números, es decir, a muchas empresas le está yendo bien, lo que pasa es que hay que revisarlo, como dijo la Asociación de Dueños de Empresas, por el tipo de empresa, claro, cuánto es esto. El sector, esto no se puede generalizar. Sí, porque a turismo no le aumentan y turismo le va bien. Bueno, el turismo es el sector que hay que cuidar más en la República Dominicana y el gobierno debería crear programas desde el Ministerio de Industria y Comercio a que esas pymes, esas pequeñas y medianas empresas reenfoquen su negocio hacia agregar valor en la cadena de valor, baja la redundancia del sector del turismo. Y además le quita presión al gobierno, porque cuando a las personas le puede ir bien, que no necesita tanto la ayuda del gobierno, eso es bueno. Y está muy de moda en el mundo el fomento de las pequeñas empresas.
El que gobierno tiene muchas que- pequeñas empresas le harían muy bien a nuestra economía. El gobierno tiene que crear las condiciones y tiene que crear condiciones fiscales, porque a veces un pequeño empresario se le hace difícil. No, se pone visible y ahí Bueno, mismo ahora el aumento salarial a las micro y pequeñas empresas. Totalmente insostenible. Eso no, usted quiere quebrar un país, usted le da un 20, un 30% de aumento salarial. Sí. A la gente, porque ya va a ser insostenible para esas empresas y para todo el sector. Entonces, es muy bonito, se escucha, pero ¿cuáles son los impactos? Que eso es lo que nosotros como comunicadores debemos decirle a las personas, decir, mira, es muy bonito que se escuche un aumento de un 20, de un 30, todo el mundo quisiera un aumento así, pero es sostenible para la economía, es sostenible para el aparato productivo, es sostenible a nivel de la inflación, es sostenible a nivel del desempleo que se va a crear. No, no es sostenible y por eso hay que hacerlo gradualmente. Jesús Geraldo, magnífico, como siempre, brillante exposición. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Jacqueline. Siempre muy honrado por la invitación. Gracias a ti. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final del Telematutino 11.